Yo les voy a explicar acerca del inventario multifacético de la personalidad MMPI. Los actores de este inventario son Star Hathaway y Charlie McKinley. Uno de los instrumentos más populares de la psicología para evaluar la personalidad, las características psicopatológicas, globales y específicas de las personas o las alteraciones psicosomáticas. Este inventario de constructo de la personalidad se compone de 567 ítems de opción dicotomática, en las que las personas deben de elegir entre verdadero o falso según si se identifican con la afirmación o no. El MMPI nos da la oportunidad de evaluar las características básicas de la personalidad mediante una serie de escalas categorizadas como básicas o adicionales. Las escalas básicas constan de 370 ítems que se dividen en escalas de validez y escalas clínicas, mientras que las adicionales permiten ampliar la información de las escalas básicas, discriminando el contenido y la naturaleza de los síntomas. Finalmente, esta prueba es considerada como un instrumento de evaluación básica, por lo que se puede aplicar en todas aquellas áreas en las que se necesite la evaluación de los rangos de la personalidad. El tiempo de la aplicación no tiene un tiempo límite. La demora habitual de una persona en completar el test oscila alrededor de 1 hora. El material de la prueba es un folleto y una hoja de respuesta para el sujeto a trabajar. El examinador posee varias claves para la calificación. Una de cada una de las escalas. Una de las escalas posee claves de calificación por sexo, un modelo de perfil también por sexo donde queda registro de la disposición de las calificaciones obtenidas por la escala. El objetivo de la prueba es valorar aquellos rangos que no son comúnmente característicos de la moralidad psicológica. La aplicación de la prueba puede aplicarse de forma individual o colectiva a sujetos mayores de 16 años en adelante. El test de la personalidad Jensen mide 2 dimensiones, omnipresente e independiente de la personalidad, extraversión e introversión, y neuroticismo, estabilidad que implica la mayor parte de la varianza del dominio de la personalidad. Cada formulario contiene 57 elementos que son muy importantes. Cuando llenas el inventario de la personalidad de Jackson, el EEPI, obtienes 3 puntuaciones. Número 1, la puntuación de mentira, tiene 1.9 y mídelo socialmente lo atractivo que estás tratando de ser su respuesta. Aquellos que puntúan 5 o más en esta escala probablemente está tratando de verse bien y no son totalmente honestos a sus respuestas. La puntuación es de 24 y mide la cantidad de extrovertido que eres. La puntuación N es de 24 y mide lo cual neurético eres. Para interpretar estas puntuaciones, su puntuación E y su puntuación N se representan en el siguiente gráfico, del que puedes leer sus características de la personalidad. Cuanto más cercano está el exterior del círculo, más marcado más los rangos de la personalidad. Tengan en cuenta que el test de EPI es un tipo muy simplista de medida de la personalidad, por lo que si el resultado muestra una personalidad que no coincide con lo que pensaban antes de tomar la prueba, probablemente tengan la razón. La prueba probablemente esté equivocada. El inventario de la personalidad de Cornell Index es un instrumento muy utilizado en nuestro medio y está elaborado con el objetivo de evaluar lo patológico en las tendencias de la personalidad. Su calificación por Borg, que no limita la valoración cualitativa cada uno de sus ítems, lo cual la posibilita un análisis mucho más amplio e independiente a la calificación que alcance el bloque. Los síntomas señalados por las personas orientadas en el proceder, la entrevista clínica y permite la información aparentemente secundaria que de otros medios se pasaría por alto. Por tal motivo, cuando se utiliza este instrumento, es aconsejable leer la respuesta que el sujeto marcó en cada ítem. El patrón de conducta tipo A, el patrón A de la personalidad hace algunos años presentaba como un instrumento que comprobaba la presencia de un determinado tipo de personalidad, y de acuerdo a las investigaciones médicas, este patrón A correspondía a las personas con características de personalidad que los predisponía a presentar enfermedades coronarias. Este enfoque ha dado lugar a interpretar mucho más ricas y conocen que no se trata de un tipo de personalidad y se entiende un patrón A de conducta o estilo de vida donde se intervienen los aspectos personales, elementos ambientales y procesos mediadores en las interacciones personales del ambiente, en lo que da lugar a un determinado patrón. Comportamiento de forma más modesta se denomina patrón de conducta tipo A.
Existen diversos modelos de instrumentos que intentan colaborar con que la persona presentan comportamientos o que resultan perjudiciales a la salud. Para la tarea no es tan sencilla como parece, puesto que son varios los aspectos que intervienen y determinan un estilo de vida. Dan lugar al desarrollo de características que resultan dañinas a la salud. Algunos actores han intentado evaluar los aspectos personales que inciden en este estilo de vida, comportamiento por un ejemplo, el propio patrón de la personalidad, interpersonales, etc. Por otra parte, se han elaborado instrumentos que aparición de este tipo de comportamientos de las personas, como por ejemplo el inventario del acontecimiento, valores, escala de acontecimientos recientes, escala de reajuste social, escala de aparición de estrés, etc. Y otros investigadores han creado pruebas para evaluar los procesos mediadores que utilizan para personas de acuerdo a las características de la personalidad, condiciones que imponen en el ambiente que viven en un momento dado, como son los inventarios, estilo de vida, afrontamiento, estimulación y afrontamiento y etc. Se han encontrado una frecuencia de puestos de trabajo con alta demanda unidos determinadas características de la personalidad. 150 de algunas personas posibilitan que estos individuos desarrollen un estilo de vida que acerca del patrón de riesgo coronario conocido como patrón A. En estas personas aparecen las características que a continuación se mencionan y son mediadores por este test. El número 1, ausencia de la represión. Número 2, ambición. Número 3, ambición desenfrenada. Número 3, atención ergénica. Buenas noches, compañeros y licenciada. Somos el grupo número 2, continuando con lo que son las exposiciones. Continúo con lo que es locus de control de Rother, caracterización de la prueba. El inventario personal sobre algunas situaciones sociales de Rother es conocido como entre nosotros por el nombre locus de control. Este inventario fue creado por Rother con el objetivo de investigar cómo afecta el estilo de actuación de cada persona, sus creencias, su religión, donde se desempeña como persona, puede ser su trabajo, puede ser la sociedad donde se desempeña. En las creencias las trabaja determinados polos de comportamiento que integra lo que se conoce como locus de control. El locus de control se expresa de dos maneras. Número 1, el individuo es consciente y acepta que cada acción que tome, cada acción que él realice tendrá una consecuencia, ¿sí? En el número 1, el individuo es consciente y acepta su responsabilidad en cuanto a las acciones que tomó. Es responsable de las consecuencias, ya sean buenas o malas. De lo que acontece en este caso, el sujeto se internaliza su responsabilidad. En este caso, el sujeto acepta que ya sea una acción le traerá lo que son consecuencias buenas, que él será el responsable y se sentirá pues feliz de haber hecho alguna acción que le trae consecuencias positivas. Pero asimismo, en este caso, si hizo alguna acción, ¿verdad?, que implica o que le trae situaciones negativas, pues asimismo él se hace responsable y acepta esta responsabilidad que tiene. En la situación número 2, la persona considera que todo lo que sucede depende de situaciones externas a él. O sea, ¿qué nos da a entender esto? Que esta persona considera que no son responsabilidad de él, aunque él haya cometido las acciones, pero él cree en una divinidad, considera que esa situación pudo haber sido por la naturaleza, por su Dios, o que puede haber sido por otro individuo, lo cual él no se hace responsable de esas acciones o de esas situaciones, consecuencias que vienen después de esas acciones que realizó. Este tipo de persona exterioriza o considera que su responsabilidad se escapan de su control personal. No acepta que pudo ser él o que fue él, donde sus acciones trajeron consecuencias que realmente fueron responsabilidad de él. Cuando se realiza la psicoterapia o en cualquier trabajo de intervención, resulta valiosa la información que arroja este instrumento, ya que posibilita conocer una barrera importante. Le da a conocer a quien está aplicando este instrumento, sea psicólogo,
u otro especialista, le arroja esta información donde este profesional se da cuenta cuáles son las limitaciones o cuáles son las barreras que este paciente tiene. Y el grado de responsabilidad que asume este sujeto. En el proceso de cambio es necesario que este sujeto pueda darse cuenta y pueda aceptar estas situaciones para así contribuir a lo que es su recuperación. Este cuestionario consta de 23 ítems. Cada ítem presenta dos alternativas de respuesta, lo que son respuesta A y respuesta B. Estas alternativas responden a la creencia de la persona acerca de su locus de control. Entonces, lo que me lleva investigando un poco es que se le presentarán en cada ítem situaciones donde él acepta su responsabilidad y considera que esta situación que él provocó trajo consecuencias en esta respuesta, le trae esta posible respuesta donde él acepta que lo que sucede es debido a una acción. Asimismo, en la respuesta B podrá aparecer una respuesta donde él se niega y donde él dice que esa acción no la realizó con esa intención o que se generó esa situación, pero que él no es responsable, sino que pudo haber sido causado por naturaleza o por otra persona. El sujeto debe escoger entre ambas alternativas, aquella respuesta que se ajusta mejor a su caso particular o cual él considere. Es importante que el examinado entienda bien las instrucciones de la prueba cuando se le dice que debe responder a cada ítem de modo independiente al ítem anterior. En caso de duda, elija aquella alternativa que más se acerque a su opinión o a su situación. Inventario de autoestima de Cooper-Smith. Caracterización de la prueba. Este cuestionario fue elaborado por Cooper-Smith a partir de estudios realizados en el área de la autoestima. El objetivo que persigue con este instrumento es conocer el nivel de autoestima de los individuos. ¿Qué conocemos como autoestima? El autor manifiesta y describe autoestima como la capacidad que tiene la persona para tener confianza en sí mismo, autonomía, estabilidad emocional, elocuencia para poder desempeñarse ante un público, oralidad, eficacia, felicidad, relaciones interpersonales, que le desempeñen a realizarse de una manera favorable dentro de una sociedad, ¿verdad? Llámese sociedad, familia, llámese sociedad, trabajo o grupo de amigos donde él convive. ¿Qué es lo que se busca en esta situación? Que una persona pueda desempeñarse, donde una persona pueda desinhibirse en un grupo sin encontrarse en problemas en sí mismo, o sea, que le permita ser libre. Mediante la prueba se realiza una valoración de la autoestima en 3 niveles, acorde a la cantidad del puntaje que obtenga el paciente. 158 se considera nivel alto de autoestima, nivel medio de autoestima, nivel bajo de autoestima. El inventario consta de 25 ítems donde el sujeto debe responder de manera afirmativa o negativa a cada una de ellas. Cabe mencionarte que yo realicé lo que es la prueba en línea y verdad que es muy sencilla. O sea, lo que le trae son, en esos ítems son situaciones que usted debería resolver o cómo se siente en un ambiente o cuando usted tiene un problema, cómo lo soluciona, acepta su problema, considera que debe solucionar los problemas. Son realmente preguntas que se lo acomodan a una vida cotidiana. Entonces nos permite, ¿verdad?, darnos cuenta cómo estamos nosotros, cómo nos sentimos, cómo estamos, cómo tengo mi autoestima yo como persona. Me ayuda a saber que debo mejorar o me permite conocer de que estoy bien o que tengo deficiencias y que tengo que buscar ayuda, ¿verdad? Y debo buscar la manera con el profesional que corresponde para mejorar esas situaciones. Entonces, muchas gracias por su atención y feliz noche.